Nueva York siempre ha sido símbolo de lujo, ajetreo y ambición. Los rascacielos proyectan su sombra sobre el río Hudson, las deslumbrantes luces de Times Square nunca descansan. Y en algún lugar del ritmo incesante de la ciudad, un hombre ocupa el puesto más alto del imperio financiero Hawthorne Group. Ethan Hawthorne, de 45 años, es el director ejecutivo de una de las principales corporaciones financieras de Nueva York. Con su aspecto robusto, sus trajes a medida y sus profundos ojos azules llenos de historias ocultas, Ethan es un hombre admirado por muchos. Sin embargo, bajo la fachada de éxito se esconde una soledad vacía que ha perdurado durante 2 décadas. Bajo las tenues luces de la oficina, Ethan permanece de pie junto al amplio ventanal, contemplando el bullicio del tráfico. Lo tiene todo, riqueza, poder y fama, pero lo único que siempre ha anhelado sigue estando fuera de su alcance. Elise Sinclair. El día que Elise dejó Nueva York fue también el día en que Ethan se dio cuenta de que había perdido lo más preciado de su vida. Nadie entiende por qué un hombre capaz de lograr todo lo que desea no puede dejar atrás el pasado. En el cajón de su escritorio, conserva una vieja fotografía. Una mujer de sonrisa amable y cabello castaño claro. Elise, su primer y único amor. En marcado contraste con el ritmo de vida acelerado de Nueva York, el pequeño pueblo de Vermont es un remanso de paz, aislado del bullicio del mundo. Aquí, las casas de madera se acurrucan bajo hileras de arces. Los senderos empedrados serpentean junto a suaves arroyos y las tardes de otoño siempre están impregnadas del dulce aroma de las manzanas maduras. Elise Sinclair, ahora de 43 años, eligió este lugar para reconstruir su vida tras dejar a Ethan. Como pediatra dedicada en el Hospital St. Mary's, dedica la mayor parte de su tiempo a la atención de pacientes jóvenes y a participar en obras benéficas comunitarias. Elise lleva una vida sencilla, pero tras su fachada de fortaleza se esconde un dolor oculto que nunca se ha disipado del todo. Durante los últimos 20 años, ha vivido para su hijo, Liam Sinclair, un joven de 19 años con una sonrisa amable y una mirada que refleja la de Ethan. Liam es el mayor orgullo de Elise, pero también es la razón por la que nunca podrá dejar atrás el pasado. Creció rodeado del amor de su madre, pero la ausencia de un padre siempre le ha dejado un vacío en el corazón. Elise siempre ha evitado hablar de Ethan, pero a veces lo sorprende mirando tranquilamente fotos antiguas o preguntándose sobre sus orígenes. Sin embargo, la vida tranquila de madre e hijo no dura para siempre. Cuando a Liam le diagnostican leucemia, el mundo entero de Elise se derrumba. Ante la dura realidad de que su hijo necesita un trasplante de médula ósea para tener una oportunidad de sobrevivir, Elise se ve obligada a confrontar el pasado que tanto se había esforzado por enterrar. Sabe que solo hay una persona que puede salvar a Liam, Ethan Hawthorne, el hombre que una vez amó y al que abandonó durante 2 largas décadas. A lo largo de los años difíciles, Elise siempre tuvo a Ellen Grayson a su lado, su fiel colega y confidente más cercana. Ellen, ahora de 48 años, había presenciado toda la trayectoria de Elise, desde sus primeras dificultades para reconstruir una nueva vida en Vermont, hasta el momento en que enfrentó su mayor miedo, perder a su hijo. Con su cabello platino perfectamente cortado y su personalidad directa, Ellen fue su inquebrantable pilar de fortaleza. Le recordaba constantemente a Elise que necesitaba enfrentarse a Ethan, no solo para salvar a Liam, sino para cerrar por fin un capítulo sin resolver en su vida. Todo estará bien, Elise, solía decir Ellen con voz dulce pero firme. Has estado huyendo demasiado tiempo, es hora de que enfrentes a Ethan, no por ti, sino por tu hijo. Las palabras de Ellen resonaron en la mente de Elise, manteniéndola despierta incontables noches. No podía dejar de preguntarse cómo reaccionaría Ethan al enterarse de la existencia de Liam. ¿Le guardaría rencor? ¿Le daría la espalda a su hijo? Pero fuera cual fuera su reacción, Elise sabía que no tenía otra opción. Tuvo que levantar el teléfono y llamar al hombre que había estado evitando durante los últimos 20 años. Mientras tanto, en Nueva York, Ethan seguía enfrascado en el trabajo, sin saber que a cientos de kilómetros de distancia, en un pequeño pueblo, su hijo biológico libraba una cruel batalla contra la enfermedad. Todos sus logros parecían insignificantes sin Elise a su lado. Todas las noches se sentaba solo en su habitación de hotel, contemplando las brillantes luces de la ciudad y pensando en la dulce mirada de Elise, la que una vez albergó todos sus sueños. Para Ethan, Elise no solo fue su primer amor, sino quien lo apoyó en sus momentos más difíciles. Era la única que realmente comprendía lo más profundo de su alma, pero se había ido sin darle una sola explicación.
Desde el día que Elise se fue, Ethan no había podido amar a nadie más. Cada relación fugaz solo le servía como doloroso recordatorio de que nadie podría reemplazarla. Y ahora, cuando la inesperada llamada de Elise resonó en la quietud de la noche, Ethan supo que esta podría ser su única oportunidad de recuperar a la mujer que nunca había dejado de amar. «Llegaré enseguida», dijo Ethan con voz profunda pero resuelta. No sabía qué le esperaba en Vermont, pero de algo estaba seguro, no dejaría que Elise se le escapara otra vez. Bienvenidos a la historia de hoy en Historias del Alma. Cuéntanos desde qué ciudad nos ves y no olvides suscribirte a nuestro canal para no perderte ninguna otra historia significativa. Capítulo 1. El amor juvenil y la separación. Nueva York, en una fría tarde de otoño, las hojas doradas cubrían las calles adoquinadas. En un amplio auditorio de la Universidad de Columbia, Ethan Hawthorne, un ambicioso estudiante de economía, escuchaba atentamente una conferencia sobre finanzas globales. A su lado, Elise Sinclair, una joven de dulces ojos marrones y suave cabello castaño que le caía en cascada sobre los hombros, tomaba notas con entusiasmo en su cuaderno. Se conocieron en un seminario financiero de ese año, donde Ethan, con su innata confianza, causó una gran impresión en el panel al plantear preguntas agudas sobre estrategias empresariales. Elise, entonces estudiante de medicina, asistió al seminario por curiosidad, sin esperar que un joven tan inteligente y ambicioso como Ethan la cautivara. Después del seminario, mientras Elise luchaba por encontrar el camino de regreso al dormitorio entre la multitud, Ethan apareció a su lado, sonriendo con un brillo en los ojos. «Estás perdida», sonrió Elise, con las mejillas sonrojadas. «Quizás. Nueva York es más grande de lo que pensaba». Ese fue el comienzo de una historia de amor que parecía un sueño. Se hicieron amigos rápidamente. Ethan se sintió atraído por la amabilidad y el carácter gentil de Elise, mientras que Elise admiraba su resiliencia, inteligencia y decisión. Pasaron muchas tardes juntos paseando por Central Park, hablando de sus sueños y planes para el futuro. Elise solía compartir su aspiración de ser pediatra y ayudar a niños con enfermedades graves, mientras que Ethan no dejaba de hablar de su ambición de construir un poderoso imperio financiero. A pesar de provenir de mundos diferentes, compartían un amor sincero. Ethan solía sorprender a Elise con pequeños detalles, como un ramo de flores de un vendedor ambulante o una taza de café caliente cuando tenía que trasnochar estudiando. A cambio, Elise le recordó a Ethan la belleza de las cosas sencillas, animándolo a tomarse tiempo para sí mismo en lugar de sumergirse por completo en el trabajo. Sus años universitarios transcurrieron felices. Ethan construyó gradualmente una sólida base para su carrera con su primera startup, mientras que Elise se graduó con honores y empezó a trabajar en un prestigioso hospital de Nueva York. A pesar de sus apretadas agendas, siempre se dedicaban tiempo el uno al otro, apreciando los momentos de tranquilidad en medio del bullicio de la ciudad. Pero entonces todo empezó a cambiar. La carrera de Ethan despegó rápidamente después de que su empresa consiguiera una importante inversión. El trabajo fue absorbiendo cada vez más su tiempo y las cenas románticas fueron reemplazadas cada vez más por reuniones interminables. Elise empezó a sentirse perdida en su relación, pues a menudo cenaba sola, y los mensajes cariñosos, antes frecuentes, escasearon. Amaba a Ethan con todo su corazón, pero parecía que sus ambiciones los distanciaban aún más. Echaba de menos los días en que Ethan la tomaba de la mano mientras caminaban por calles cubiertas de hojas doradas, o las tardes tranquilas que pasaban juntos viendo una película antigua. Ahora, todos esos momentos eran solo recuerdos. Elise intentó comprender y ser paciente, pero no podía negar la creciente soledad que sentía en su interior. Entonces, un día fatídico, llegó la carta. Una fría noche de invierno, Elise recibió un sobre sin remitente. Dentro había fotos de Ethan cenando íntimamente con una mujer desconocida en un restaurante de lujo, acompañadas de palabras crípticas que insinuaban que Ethan había seguido adelante. Había encontrado a otra persona. Las frías palabras del papel destrozaron el corazón de Elise. El remitente no era otro que Victor Ramsey, el rival comercial de Ethan, alguien que siempre había envidiado su éxito y buscaba destruirlo atacando lo que más importaba, su relación. Pero Elise no tenía forma de saberlo. La duda y la angustia invadieron a Elise mientras intentaba desesperadamente contactar a Ethan una y otra vez. Envió mensajes, llamó e incluso dejó mensajes de voz preocupados, pero solo recibió un silencio sofocante.
El teléfono en su mano se sentía más frío con cada llamada sin respuesta, y los sueños de un futuro feliz se desmoronaban poco a poco con cada día que pasaba. Elise alguna vez creyó que su amor superaría cualquier obstáculo, que Ethan siempre estaría a su lado, tal como le había prometido. Pero ahora, sola en el apartamento, antes llena de sus risas, solo sentía vacío. Ethan había desaparecido, sin explicación, sin respuesta. Se dijo a sí misma innumerables veces que él simplemente estaba ocupado, que volvería pronto y le explicaría todo. Pero a medida que los días se convertían en semanas, la esperanza de Elise se desvanecía, reemplazada por la dolorosa creencia de que él había elegido a otra persona. Su silencio era como una cuchilla afilada que le atravesaba el corazón, llevándola a creer que su amor ya no le importaba. Sentada junto a la ventana, contemplando las bulliciosas calles de Nueva York, Elise se sentía vacía. Amaba demasiado a Ethan como para obligarlo a tomar una decisión. Le aterraba que, si lo confrontaba, escuchara la respuesta que más temía. Una parte de ella aún anhelaba una explicación, pero otra no soportaba hacerse más daño. Tras días de tormento y angustia, Elise tomó una decisión que cambiaría su vida para siempre. Dejó Nueva York, el apartamento que habían construido juntos, y se llevó consigo un secreto que Ethan desconocía, su hijo nonato. En una mañana brumosa, Elise empacó sus pertenencias en silencio. Cada objeto del apartamento le recordaba a Ethan los hermosos momentos que compartieron. Pero ahora esos recuerdos se sentían lejanos y desvanecidos. Dejó una última carta sobre la mesa, con la esperanza de que, al regresar Ethan, la leyera y la comprendiera. Las palabras eran sencillas, pero estaban llenas de un dolor no expresado. Lo siento, Ethan. Ya no puedo esperar más. Te deseo felicidad. Con una pequeña maleta en la mano, Elise respiró hondo. Sus ojos se nublaron por las lágrimas. Echó un último vistazo al apartamento que una vez fue su hogar y cruzó la puerta, cargando con el corazón roto y la vida que crecía en su interior. Bajo las calles nevadas, Elise se alejó sin mirar atrás, con lágrimas corriendo por su rostro. Amaba a Ethan, pero su confianza se había destrozado sin remedio. Creía que necesitaba un nuevo comienzo, un lugar donde criar a su hijo sin enfrentarse a los fantasmas de su pasado. Ethan regresó a casa después de un largo viaje de negocios, ansioso por compartir la emocionante noticia con Elise, pero solo encontró un apartamento vacío y la carta que ella le había dejado. Su mundo se derrumbó ante sus ojos. La buscó frenéticamente, haciendo cientos de llamadas, pero no obtuvo respuesta. Desde ese día, Ethan se encerró en sí mismo, dedicando toda su energía al trabajo. Pero en el fondo, sabía que había perdido lo más importante de su vida. Durante 20 años, Ethan no amó a nadie más. Se entregó por completo a su carrera y alcanzó el éxito, pero su corazón seguía vacío. En la tranquilidad de su oficina, a altas horas de la noche, a menudo se preguntaba si Elise sería feliz en algún lugar, si alguna vez pensaba en él. Capítulo 2. La nueva vida de Elise en ausencia de Ethan. Vermont, un pequeño y sereno pueblo rodeado de exuberantes montañas verdes y campos infinitos. Aquí fue donde Elise Sinclair decidió empezar de cero tras dejar Nueva York. Atrás quedaron los imponentes rascacielos y el ritmo incesante de la vida urbana. Vermont le ofreció la tranquilidad y un nuevo comienzo que creía que ella y su hijo nonato necesitaban desesperadamente. Los primeros días en Vermont fueron todo menos fáciles. Elise llegó con solo su propia determinación, sin familia ni amigos con quienes compartir la carga que la abrumaba, pero se negó a derrumbarse. Rápidamente encontró trabajo en el Hospital St. Mary's, donde los niños necesitaban su atención dedicada. Como pediatra, Elise se dedicaba cada día a tratar y cuidar a pacientes jóvenes, encontrando consuelo y propósito en su trabajo. La pequeña casa al borde del bosque se convirtió en el lugar donde ella y su hijo, Liam, construyeron sus vidas juntos. El día que nació Liam, Elise supo que había encontrado una nueva luz en su vida. Tenía los mismos ojos azules profundos, ojos que jamás podría olvidar, los ojos de Ethan. Desde el primer momento en que lo abrazó, Elise juró que haría todo lo posible para que Liam tuviera una vida feliz, incluso sin su padre a su lado. Bajo el cielo de Vermont, Elise y Liam crecieron juntos en paz. En las mañanas de invierno, Elise llevaba a Liam a jugar en los campos nevados, enseñándole a hacer muñecos de nieve y jugando con los cachorros del vecino. En verano, pasaban el tiempo pescando junto a los tranquilos arroyos y leyendo libros juntos en su acogedora sala.
Y Liz se había convertido en todo para Liam, no solo su madre, sino también su mejor amiga. Pero por muy ocupada que estuviera, los recuerdos de Ethan seguían atormentándola. En las largas y solitarias noches, cuando Liam dormía profundamente, y Liz solía mirar por la ventana, recordando los hermosos momentos que habían compartido. Se preguntaba si Ethan alguna vez la había buscado. ¿Se arrepentiría de haberla traicionado? ¿La odiaría por irse sin dar explicaciones? Recordaba sus cálidos abrazos mientras contemplaban juntos las deslumbrantes luces de Nueva York, como él le susurraba promesas para siempre al oído. Pero el pasado era el pasado, y lo perdido jamás podría recuperarse. Y Liz se aseguraba constantemente de que dejar a Ethan había sido la decisión correcta para ambos. Sin embargo, a veces, en sus sueños, se encontraba de nuevo en sus brazos, riendo juntos como si nada hubiera cambiado. Mientras tanto, Ethan nunca la había olvidado. De vuelta en Nueva York, Ethan Hawthorne se había convertido en uno de los directores ejecutivos más exitosos de la ciudad. El grupo Hawthorne prosperó bajo su liderazgo, cerrando contratos multimillonarios y expandiendo su influencia a escala global. Para el mundo exterior, Ethan era la personificación de la perfección, inteligente, decidido e imparable en su búsqueda del éxito. Pero solo él conocía el vacío que el éxito jamás podría llenar. Cada mañana, Ethan se entregaba al trabajo, a interminables reuniones, negociaciones y plazos. Hacía todo lo posible por mantenerse ocupado, por no pensar en Elise. Pero por mucho que lo intentara, ella siempre estaba presente en su mente. Una foto de Elise aún permanecía escondida en el cajón de su escritorio, lejos de miradas indiscretas. A veces, tarde en la noche, cuando el whisky no lograba calmar el dolor que sentía en su interior, la abría en silencio y contemplaba el rostro de la mujer que una vez amó con todo su corazón. Ninguna relación fugaz, ninguna reunión de la alta sociedad, podría jamás reemplazar su ausencia. Ethan la había buscado, con la esperanza de que algún día regresara. Pero Elise había desaparecido sin dejar rastro. No entendía por qué se había ido, por qué su amor había terminado en un silencio tan doloroso. Las preguntas sin respuesta lo atormentaron durante 20 años. Mientras Ethan se hundía en la soledad en Nueva York, Liam creció en Vermont con sus propias preguntas sin respuesta. Era un joven brillante y compasivo que había heredado las mejores cualidades de sus padres. Cada vez que preguntaba por su padre, Elise simplemente sonreía y decía que su padre era un buen hombre, pero que no podían estar juntos por razones que no podía explicar. Liam nunca guardó rencor a su madre, pero en el fondo anhelaba saber la verdad, comprender por qué su padre nunca había formado parte de su vida. Pasó el tiempo, y Elise continuó su vida en Vermont. Pero cada vez que miraba a Liam, un dolor la atormentaba profundamente. Tenía demasiados rasgos de Ethan, desde su mirada penetrante y su paso seguro hasta los gestos decididos que eran inconfundiblemente los de su padre. Y en el fondo, sabía que no podía mantener a Liam confinado en su pequeño y protegido mundo para siempre. Entonces, un día, llegó la noticia que siempre había temido, un diagnóstico devastador del hospital. Liam tenía leucemia y necesitaba un trasplante de médula ósea. En ese instante, el mundo de Elise se derrumbó. La pesadilla que había temido durante años se había hecho realidad. Y esta vez, supo que no podía afrontarlo sola. De pie en la habitación de Liam, viendo a su hijo pálido y frágil en la cama, Elise comprendió que necesitaba a Ethan. Por muy doloroso que fuera regresar a Nueva York, por muchas viejas heridas que resurgieran, estaba dispuesta a hacer lo que fuera necesario para salvar a su hijo. Capítulo 3. La llamada fatídica. En la habitación del hospital, bañada por la suave luz de la tarde, Elise estaba sentada junto a la cama de Liam, apretando con fuerza su frágil mano. Las máquinas a su alrededor emitían un ritmo constante, pero para ella, cada pitido era un doloroso recordatorio de que el tiempo se le escapaba. Liam, el hijo que amaba más que a nada en el mundo, luchaba contra un enemigo implacable, la leucemia. Al principio, esperaba que solo se tratara del agotamiento por sus estudios, pero los resultados de las pruebas destrozaron esa frágil esperanza. Los médicos le habían dicho que Liam necesitaba un trasplante de médula ósea lo antes posible, y nadie en la familia de Elise era compatible. Su única esperanza ahora residía en la única persona que podía salvarlo, su padre biológico, Ethan Hawthorne. Un torrente de recuerdos la devolvió al pasado, a las emociones que había enterrado profundamente durante 20 años.
Le temblaban las manos mientras hojeaba una vieja libreta de direcciones, donde el número de teléfono de Ethan permanecía intacto en un rincón, como esperando este preciso momento. Había considerado llamarlo incontables veces, pero el miedo y el orgullo siempre la habían frenado. Pero ahora, con la vida de Liam en juego, no tenía otra opción. Respiró hondo y dudó un momento antes de pulsar el botón de llamada. Mientras tanto, en el corazón de Nueva York, Ethan Hawthorne se sentaba en la oficina del último piso del grupo Hawthorne, con la mirada fija en la pantalla, aunque su mente divagaba en la distancia. El negocio prosperaba, se cerraban tratos, pero el vacío interior no hacía más que crecer. Estaba acostumbrado a reuniones de alto riesgo y negociaciones millonarias, pero nunca se había acostumbrado a la soledad que se apoderaba de él cada noche. El repentino timbre de su teléfono lo sacó de sus pensamientos. Miró el número desconocido que parpadeaba en la pantalla. Tras una breve vacilación, respondió. Esa voz, suave, familiar e inolvidable. ¿Y Liz? Al otro lado, su respiración temblorosa resonó en la línea, y con solo unas palabras, Ethan supo que algo serio estaba pasando. Ethan, te necesito. 3 simples palabras, pero derribaron todo muro que había construido durante las últimas 2 décadas. Su voz, aún dulce, pero llena de desesperación, le palpitó el corazón. ¿Y Liz, qué pasa?, preguntó con urgencia, apretando el teléfono con más fuerza, con la mente llena de posibilidades. Es mi hijo. No, nuestro hijo, Ethan. Está muy enfermo. Liam necesita un trasplante de médula ósea, y tú podrías ser su única esperanza. Ethan se quedó paralizado. Apenas podía creer lo que acababa de oír. Había dicho, nuestro hijo, un niño cuya existencia desconocía desde hacía 20 años. El mundo parecía tambalearse bajo sus pies. ¿Nuestro hijo? Su voz era ronca, casi inaudible. Sí. Siento haberte perturbado, susurró Liz, con lágrimas en los ojos. Pero Ethan, se nos acaba el tiempo. Liam te necesita. Sin dudarlo un instante, Ethan se levantó de golpe de su silla, sus penetrantes ojos azules reflejaban una renovada determinación. Presionó el intercomunicador de su escritorio. Cancela todas mis reuniones de hoy. Resérvame el primer vuelo a Vermont. Su asistente, acostumbrado a las decisiones repentinas de Ethan, asintió sin rechistar. Ethan colgó y volvió a la llamada con voz firme e inquebrantable. Voy a Vermont ahora mismo. Envíame la dirección del hospital. Haré lo que sea necesario para salvar a nuestro hijo. Al otro lado de la línea, Liz sollozó de alivio. No sabía cómo reaccionaría Ethan, pero ahora comprendía que, a pesar de todo, a pesar de los años de dolor y separación, Ethan seguía siendo el hombre que una vez amó y el único que podía salvar a su hijo. Después de la llamada, Ethan se quedó junto al imponente ventanal de su oficina en el rascacielos, contemplando la bulliciosa ciudad que se extendía a sus pies. Su corazón era un torbellino de emociones, conmoción, ira por los secretos que le habían ocultado. Pero, sobre todo, una abrumadora preocupación. Tenía un hijo, una verdad que le habían ocultado durante 2 décadas. Con una sola llamada, todo cambió. Ethan ya no era el director ejecutivo frío y obsesionado con el trabajo que vivía para los negocios y las disputas en la sala de juntas. Ahora era padre, un padre a punto de enfrentarse a un pasado que había permanecido enterrado durante demasiado tiempo en el vuelo a Vermont. Sentado en la cabina de primera clase, Ethan miraba por la ventanilla del avión como las luces de la ciudad se perdían en la distancia. Recuerdos de Liz inundaban su mente, su dulce sonrisa, su forma de reír y el amor que una vez compartieron. Un amor del que nunca había superado del todo. Una mezcla de confusión y ansiedad lo recorrió, pero en el fondo, una determinación inquebrantable. No sabía cómo reaccionaría Liz al volver a verlo, ni cómo empezaría a conectar con el hijo que nunca había conocido. Pero una cosa estaba clara, no dejaría escapar esta oportunidad. Haría lo que fuera necesario para salvar a su hijo y quizás encontrar la manera de regresar con la mujer que nunca dejó de amar en el Hospital St. Mary's de Vermont. Mientras tanto, en una tranquila habitación de hospital, bañada por la suave luz del atardecer, Liz permanecía en silencio junto a la cama de Liam, con la esperanza brillando en sus ojos. Sabía que Ethan estaba de camino, y por primera vez en 20 años, ya no se sentía sola. Inclinándose, le susurró suavemente al oído a su hijo,
pronto conocerás a tu padre, Liam. Liam le dedicó una leve sonrisa, pálido, pero con la mirada llena de curiosidad. No entendía del todo lo que estaba sucediendo, pero percibía la anticipación en la voz de su madre. Y así, el destino había vuelto a unir a Ethan y Liz. Esta vez, no se trataba solo de amor, sino de la vida del hijo que habían creado juntos, un vínculo que ni el tiempo ni la distancia podrían romper. Capítulo 4. Enfrentando el pasado. Ethan caminaba a paso rápido por el pasillo del hospital, el sonido de sus zapatos de cuero lustrado resonaba con cada paso decidido sobre el suelo de baldosas blancas. El corazón le latía con fuerza en el pecho cuando la puerta de la habitación 312 se abrió de golpe. Allí, sentada junto a la cama del hospital, estaba Elise, la mujer que había atormentado sus pensamientos durante los últimos 20 años. Sostenía la frágil mano de un joven, su hijo. Ethan no podía apartar la vista del chico, el cabello castaño despeinado, la expresión pálida pero firme, y esos ojos, sus ojos. Elise levantó la vista al oír sus pasos. En el momento en que sus miradas se cruzaron, ambos se quedaron paralizados. El tiempo había cambiado muchas cosas, pero algunas permanecían intactas. Dolor, arrepentimiento y algo no expresado que persistía entre ellos. Ethan apretó los puños, en voz baja, pero impregnada del dolor que había ocultado durante tanto tiempo. ¿Me ocultaste esto durante 20 años? Elise respiró hondo, el cansancio era evidente en su mirada, pero su determinación era inquebrantable. Se levantó, dando un paso vacilante hacia él, con voz suave pero sincera. Ethan, lamento haberte perturbado la vida. Sé que esto podría trastocarlo todo, pero no tenía otra opción. Sus palabras fueron como una daga en su corazón. Ethan la observaba atentamente, con innumerables preguntas acudiendo a su mente, pero solo una escapó de sus labios. ¿Por qué, Elise? ¿Por qué no me lo dijiste? Elise se mordió el labio, con un destello de dolor en sus ojos, un dolor que él no pudo descifrar, pero en lugar de una explicación, simplemente negó con la cabeza, con las manos ligeramente temblorosas. Ethan, ahora no es momento de hablar del pasado. Liam, nuestro hijo te necesita. Ethan volvió su atención hacia Liam, quien los observaba con ojos cansados pero penetrantes. Lentamente, se acercó a la cama del hospital, con la voz más suave. Liam, siento no haber llegado antes. La expresión de Liam se desvaneció, sus ojos escudriñando al hombre que tenía delante, el desconocido que decía ser su padre. Su voz era débil, pero llena de escepticismo. ¿Eres mi padre? Ethan asintió, con la mirada firme y sincera. Sí, lo soy, y haré lo que sea necesario para ayudarte. Liam miró a su madre, la incertidumbre nublaba su rostro. Elise le apretó la mano suavemente, con la voz llena de emoción. Lo siento, cariño. Te oculté esto demasiado tiempo, pero ahora tenemos que concentrarnos en que te recuperes. Ethan se volvió hacia el médico que estaba cerca y su tono se tornó autoritario. ¿Qué debo hacer? ¿Cuándo podemos empezar las pruebas? El médico asintió e indicó a las enfermeras que prepararan los procedimientos necesarios. Elise exhaló temblorosamente, observando la inmediata resolución de Ethan. Seguía siendo el mismo, fuerte, decidido y renuente a abandonar a quienes amaba. Cuando Ethan salió de la sala para las pruebas, Elise volvió a sentarse junto a Liam, con lágrimas en los ojos, pero firme. Sé que estás triste, pero Ethan, tu padre, es nuestra única esperanza ahora. Liam cerró los ojos, con el corazón apesadumbrado por emociones contradictorias. Había pasado 19 años sin padre, sin haberlo necesitado hasta entonces. Y ahora, de repente, este hombre aparecía, afirmando que le importaba. Ethan permaneció inmóvil mientras la enfermera le extraía sangre, con la mente divagando entre el pasado y el presente, la soledad de los últimos 20 años, las incontables noches que había pasado mirando por la ventana de su oficina, preguntándose a dónde habría ido Elise. Ahora todo salía a la luz. Ella había estado allí, criando sola a su hijo. Después de las pruebas, Ethan regresó a la habitación de Liam, sin apartar la mirada de Elise. Su voz era firme, pero cargada de algo más profundo. Pasen los resultados que pasen, no me iré a ninguna parte. Elise asintió en silencio, con lágrimas rodando por sus mejillas. No le quedó más remedio que confiar en Ethan, el hombre que una vez amó y al que dejó atrás.
Mientras estaban sentados juntos en la silenciosa habitación del hospital, esperando los resultados, el tiempo pareció detenerse. Y Liz miró a Ethan. Él seguía siendo el mismo en muchos sentidos. Una parte de ella sentía alivio de que estuviera allí, pero otra estaba aterrorizada. ¿Y si, una vez que todo hubiera terminado, decidía marcharse de nuevo? Ethan también estaba absorto en sus pensamientos, con innumerables preguntas aún sin respuesta. Pero por ahora, solo importaba una cosa, salvar a su hijo. Y cuando la puerta de la habitación del hospital se cerró silenciosamente tras ellos, y Liz y Ethan supieron que este viaje ya no se trataba solo de una enfermedad. Se trataba de su pasado, sus errores y la posibilidad de un futuro que ninguno de ellos se había atrevido a imaginar. Capítulo 5: El viaje hacia la sanación y el descubrimiento de la verdad. En la silenciosa habitación del hospital, el pitido constante del monitor cardíaco era el único sonido que llenaba el aire. Liam dormía, su rostro pálido serena a pesar de la lucha que se libraba en su interior. La tenue luz de la ventana proyectaba sombras suaves, iluminando a Elise y Ethan, sentados uno frente al otro, separados por una distancia que 20 años de separación solo habían ensanchado. Elise dudó, con la mirada fija en sus manos fuertemente entrelazadas sobre el regazo. Cuando por fin habló, su voz era suave pero cargada de emoción. ¿Cómo ha ido tu vida?, preguntó Ethan, desconcertado por un momento. Observó a Elise un buen rato, buscando las palabras adecuadas. Ocupada, exitosa, pero increíblemente vacía. Lo tengo todo, poder, riqueza, influencia, pero no te tengo a ti. Elise se mordió el labio y desvió la mirada. No estaba segura de si su respuesta la había angustiado o la había aliviado. Tras una pausa, suspiró y susurró: «Lo siento, Ethan. No debí haber perturbado tu vida». Ethan frunció el ceño, su voz cada vez más pesada por la frustración. «Elise, ¿por qué dices eso? ¿Crees que te he olvidado? ¿Crees que mi vida ha estado bien desde que te fuiste?» Elise apretó las manos con más fuerza, con la voz temblorosa. «No lo sé, pero pensé que merecías una vida mejor, una sin mí». La expresión de Ethan se endureció, sus ojos azules reflejaban dolor e ira. «¿Por qué te fuiste, Elise? ¿Tienes idea de cuántos años te busqué? ¿Cuántas noches pasé despierta preguntándome qué hice mal para que desaparecieras sin decir una palabra?» Elise respiró hondo, sus ojos se llenaron de tristeza al encontrarse con los de él. Yo no quería que tuvieras que elegir entre esa mujer y yo. Vi la carta, Ethan, las fotos. Sabía que tenías a otra persona y que habías dejado de amarme». Sus palabras fueron como una cuchilla que atravesó el corazón de Ethan. Sus ojos se abrieron de par en par, conmocionados y doloridos. «¿Qué mujer, Elise? ¿De qué estás hablando?» Los labios de Elise temblaron y su voz se quebró. «Recibí una carta diciendo que estabas saliendo con otra persona. Siempre estabas fuera por negocios y las fotos. No pude evitar creerlo. Intenté contactarte, Ethan. Te llamé, te escribí, pero solo hubo silencio. Tenía miedo de confrontarte porque no quería escuchar la verdad». Ethan se pasó una mano por el pelo, la frustración bullía bajo su apariencia tranquila. «Dios mío, Elise, ¿me dejaste por una carta? Ni siquiera me preguntaste, nunca me diste la oportunidad de explicarte. Estaba cerrando el trato más importante de mi carrera, y admito que te descuidé, pero pensé que, una vez hecho esto, te lo compensaría. Cuando regresé, te habías ido». Los ojos de Elise se llenaron de lágrimas. Estaba aterrorizado, Ethan. Quería escuchar tu explicación, pero tenía demasiado miedo de que confirmaras lo que más temía. No quería obligarte a elegir, y no quería ser el que se quedara atrás. Ethan negó con la cabeza, la decepción se reflejaba en sus ojos. Elise, siempre fuiste la única en mi corazón. Nunca te traicioné. Todo lo que viste fue un montaje, una mentira, y te marchaste sin saber la verdad. Te busqué por todas partes. Nunca amé a nadie más, Elise». Elise bajó la mirada, con la voz quebrada. «Lo sé. Ahora me doy cuenta de que cometí un terrible error y he vivido con ese arrepentimiento todos los días durante los últimos 20 años». Ethan suspiró, su mirada se suavizó al ver la culpa y el dolor en sus ojos. Se acercó, con voz más suave pero firme.
Y Liz, si me lo hubieras pedido, si te hubieras quedado y me hubieras confrontado, no habríamos desperdiciado todos estos años, y te llevaste a mi hijo contigo. Y Liz se giró para mirar a Liam, aún dormido, y el arrepentimiento en sus ojos se profundizó. Lo siento mucho, Ethan. Creí que te estaba protegiéndome a mí misma. Creí que decirte la verdad arruinaría todo lo que habías construido. Ethan extendió la mano, descansándola suavemente sobre el hombro, con un toque firme y reconfortante. Y Liz, nada podría haber arruinado mi vida más que perderte a ti y a nuestro hijo. Un largo silencio se extendió entre ellos, roto solo por el suave sonido de la respiración de Liam. Y Liz miró a Ethan a los ojos, y por primera vez en 20 años, vio el amor inquebrantable y la honestidad que una vez conoció. Un rato después, Ethan salió al pasillo del hospital, sacó su teléfono y llamó a su asistente de confianza. Jack, necesito que busques todo lo relacionado con las cartas que Liz recibió hace 20 años. Averigua quién estaba detrás de ellos. En pocos días, los resultados estaban disponibles. Ethan estaba sentado en su oficina, mirando fijamente el nombre del informe, Victor Ramsey, un nombre que conocía de sobra. Victor había sido su mayor rival en la industria, siempre buscando maneras de socavarlo, tanto profesional como personalmente. Y ahora era evidente que las cartas formaban parte de un elaborado plan de Victor para destruir la carrera de Ethan y su amor. Con la determinación ardiendo en el pecho, Ethan regresó al hospital, con los ojos encendidos por una mezcla de ira y dolor. Colocó el archivo frente a Liz, con una voz fría pero impregnada de un innegable dolor. ¿Me crees ahora? Esta es la prueba de que Victor lo orquestó todo para separarnos. La mujer que viste en esas fotos era solo una socia en un acuerdo crucial. Nunca me preguntaste, Liz. Nunca me diste la oportunidad de explicarte. Las manos de Liz temblaban mientras recogía la pila de documentos, recorriendo cada página con la mirada. Cada palabra era como una daga que le atravesaba el corazón. Las cartas falsificadas, el engaño meticulosamente planeado, todo se presentaba ante ella con absoluta claridad. Su voz era apenas un susurro, ahogada por el arrepentimiento. Ethan, no sé qué decir. Ethan la observó, su expresión se suavizó un poco al ver el abrumador remordimiento reflejado en sus ojos. La habitación del hospital se sumió en un silencio denso, con el peso de 2 décadas de incomprensión oprimiéndolos. A Liz le dolía el corazón de culpa, pero algo permanecía claro. Ethan seguía allí, a su lado, dispuesto a luchar por su hijo. Respiró hondo, extendió la mano y la estrechó con fuerza, con voz temblorosa pero sincera. Ethan, lo siento. Me equivoqué al no confiar en ti, pero ya no podemos cambiar el pasado. Lo único que importa es salvar a nuestro hijo. Sus dedos se apretaron alrededor de los de él, y por primera vez en 20 años, ya no se sentía sola. Afuera de la ventana del hospital, las luces de la ciudad seguían brillando con fuerza, pero dentro de esa pequeña habitación, un nuevo rayo de esperanza acababa de encenderse. En los días siguientes, una atmósfera de tensión mezclada con esperanza perduró en el hospital. Ethan estaba decidido a recuperar los años perdidos, pero Liam no estaba listo para aceptar fácilmente a un padre que había aparecido repentinamente en su vida. Mantuvo cierta distancia, respondiendo con breves y cautelosas respuestas, pero Ethan no se desanimó. Una mañana fresca, Ethan llamó suavemente a la puerta de la habitación del hospital. Liz preparaba la medicación de Liam mientras el niño, sentado junto a la ventana, contemplaba pensativo el jardín del hospital. Liam, dijo Ethan en voz baja, ¿te gustaría dar un paseo? Solos los dos. Liam dudó un momento, mirando a su madre como si le pidiera permiso. Liz le ofreció una sonrisa alentadora y, tras una breve pausa, él asintió levemente. Caminaron por el estrecho sendero que rodeaba los terrenos del hospital, rodeados por el susurro de los arces. Ethan acompañó el paso de Liam, mirando de vez en cuando a su hijo, buscando las palabras adecuadas para romper la barrera invisible que los separaba. Cuando tenía tu edad, empezó Ethan, yo también solía dar paseos así, pero por aquel entonces, siempre pensaba en el trabajo y en cómo triunfar. No se me daba bien apreciar los pequeños detalles. Liam guardó silencio, pero su expresión se suavizó un poco. Pateó una piedrita en el camino y murmuró, ¿y ahora qué? Ethan sonrió con sinceridad. Ahora me doy cuenta de que estos momentos son los más importantes.
Liam dudó antes de preguntar, entonces, ¿por qué nunca nos buscaste a mamá y a mí? Ethan se detuvo, con un destello de arrepentimiento en los ojos. Se giró hacia su hijo y le dijo con dulzura, te busqué a ti y a tu mamá durante años, pero a tu madre se le daba bien esconderse, y nunca supe que tenía un hijo. Liam miró a Ethan y por primera vez, vio algo genuino, algo que denotaba dolor, anhelo y remordimiento. Respiró hondo y asintió en silencio. ¿Te vas otra vez?, preguntó Liam, con la voz apenas por encima de un susurro. La sonrisa de Ethan era firme, sus ojos llenos de una silenciosa esperanza. Haré todo lo posible por quedarme. En los días siguientes, Ethan hizo un esfuerzo concertado por pasar más tiempo con Liam. Se sentaron juntos en la habitación del hospital, leyendo libros, mientras Ethan escuchaba atentamente mientras Liam hablaba de su pasión por la fotografía y su sueño de convertirse en fotógrafo de viajes. Ethan estaba asombrado por la creatividad y determinación de su hijo, y no dudó en animarlo. Tienes mucho talento, Liam. Tengo un amigo en la industria editorial. Si quieres, puedo presentártelo para que aprendas más. Liam se encogió de hombros, pero un destello de interés brilló en sus ojos. Quizás valga la pena intentarlo. Poco a poco, sus paseos se convirtieron en algo habitual. Una tarde, Ethan sorprendió a Liam con una cámara nueva. Capturaron momentos sencillos juntos, flores silvestres que crecían a lo largo del sendero, la luz del sol filtrándose entre las hojas e incluso las gotas de lluvia que se deslizaban por la ventana del hospital. Un día, mientras Ethan veía a Liam tomando fotos en el jardín, el chico de repente habló, no eres tan malo como pensaba. Ethan se volvió hacia él, con una mirada cálida. Gracias, Liam. Sé que me he perdido de mucho, pero espero tener la oportunidad de ser tu padre. Liam miró la pantalla de su cámara antes de mirar a Ethan. ¿Qué puedes hacer ahora? Sin dudarlo, Ethan respondió, puedo quedarme. Estaré aquí. Lucharé a tu lado, soñaré contigo y no volveré a irme. Las palabras de Ethan despertaron algo profundo en Liam. Aunque no dijo nada, una nueva confianza comenzaba a arraigarse, una confianza que nunca antes había existido. A medida que se acercaba el día de la cirugía, Liz notó el creciente vínculo entre Ethan y Liam. Se quedó en silencio en un rincón de la habitación del hospital, observándolos hablar, compartir y reír juntos. Verlos la llenó de ternura y pesar por haberse perdido los años más importantes de la vida de su hijo. Una noche, después de que Liam se durmiera, Ethan salió al balcón del hospital donde Liz ya estaba. Se acercó a ella en silencio, y por un instante, ambos contemplaron las brillantes luces de la ciudad a lo lejos. ¿Lo ves?, susurró Ethan con voz suave pero firme. Aunque sea tarde, aún puedo ser un buen padre. Y Liz lo miró, sus ojos reflejaban una mezcla de emociones que apenas podía expresar con palabras. Lo estás haciendo muy bien, Ethan. De verdad que lo aprecio. Ethan le sostuvo la mirada, con una voz llena de silenciosa añoranza. Y Liz, no solo quiero ser el padre de Liam. Yo también quiero ser parte de tu vida, si me lo permites. Y Liz apartó la mirada, con la mirada perdida en el horizonte lejano. Centrémonos primero en Liam, Ethan. Cuando todo esto termine, hablaremos de ello. Ethan asintió, comprendiendo que el camino por delante aún presentaría desafíos, pero al menos ahora había recuperado una parte de la familia que había perdido. En los días siguientes, pasaron más tiempo juntos como familia. Ethan cuidó de Liam con atención, ayudándolo con ejercicios ligeros para que mantuviera las fuerzas para la cirugía. Y Liz observaba todo esto con una sensación de añoranza, una calidez desconocida pero reconfortante que había anhelado en secreto durante todos estos años. Una tarde, justo un día antes de la cirugía, Liam miró a Liz y a Ethan con una tranquila determinación en los ojos. Sé que ambos están preocupados, dijo con una sonrisa tranquilizadora, pero estaré bien porque los tengo a ambos a mi lado. Las sencillas palabras de Liam impactaron profundamente a Liz y Ethan, quienes no pudieron ocultar sus emociones. Intercambiaron una mirada y, por primera vez en años, se sintieron completos, como una verdadera familia. Sabían que el mayor desafío estaba por llegar, pero al menos por ahora se tenían el uno al otro, y esa, más que nada, era la esperanza que necesitaban para seguir adelante. Capítulo 7. La cirugía crucial. El día de la cirugía por fin había llegado. El hospital se llenó de una atmósfera de tensión y ansiedad.
Brillantes luces fluorescentes iluminaban los largos pasillos. El penetrante aroma antiséptico flotaba en el aire, y médicos y enfermeras pasaban apresuradamente, concentrados en sus tareas. Afuera de la habitación de Liam, Elise permanecía inmóvil, con el corazón abatido por la preocupación, con la mirada fija en la puerta donde Ethan y Liam conversaban. Dentro, Liam estaba sentado en la cama, pálido, pero con los ojos llenos de esperanza. Ethan estaba sentado a su lado, sujetando firmemente los dedos fríos de Liam, como si intentara transmitirle su fuerza a su hijo. «¿Estarás bien, Liam?», dijo Ethan con voz profunda, pero con un temblor que no pudo reprimir. «Te lo prometo, no volveré a dejarte. Esta vez me quedo para siempre». Liam esbozó una leve sonrisa, apretándome un poco. «Te creo», susurró Liam con una voz llena de confianza, «pero ojalá hubieras llegado antes». Ethan respiró hondo, el dolor que había estado latente en su corazón se apoderó de él de nuevo. «Lo sé», respondió Ethan con suavidad, «y me pasaré el resto de mi vida compensándotelo». Elise entró en la habitación, sus ojos brillaban con lágrimas contenidas, pero su voz se mantuvo tranquila y tranquilizadora. «Liam, ¿estás listo? Los médicos llegarán en cualquier momento para atenderte». Liam asintió, su mirada alternaba entre su madre y su padre. «Estoy listo», dijo con una sonrisa tenue pero decidida. Una enfermera entró con una camilla, con una expresión amable pero profesional. Ethan y Elise acompañaron a Liam mientras lo llevaban por el pasillo hacia el quirófano. En la puerta, Ethan se inclinó y le dio un suave beso en la frente, con la voz entrecortada por la emoción. «Te quiero, Liam». Elise apretó con fuerza la mano de su hijo, susurrando, «Aquí estaré esperándote, mi amor». Las puertas del quirófano se cerraron, dejando a Elise y Ethan afuera, con un vacío abrumador. Elise se llevó una mano temblorosa al corazón, sintiendo sus latidos erráticos de preocupación y miedo. Ethan le puso suavemente la mano en el hombro, tranquilizándola en silencio. «Saldremos de esto», Elise, dijo con la voz ronca por la emoción. «Liam es más fuerte de lo que creemos». Elise lo miró y, por primera vez en años, el resentimiento que albergaba pareció desvanecerse, reemplazado por esperanza y confianza. Capítulo 6. La cirugía crucial. El tiempo parecía avanzar a un ritmo agonizante. Elise y Ethan estaban sentados en la sala de espera, poniendo a prueba su paciencia y resistencia cada segundo que pasaba. Ethan caminaba de un lado a otro, abriendo y cerrando las manos inconscientemente. Elise permanecía inmóvil, con la mirada fija en las puertas cerradas del quirófano, y su mente se llenó de pensamientos. Finalmente, las puertas se abrieron. El doctor salió con una leve sonrisa y una mirada amable al observar a Elise y Ethan. «La cirugía fue un éxito», anunció el doctor. «El trasplante de médula ósea salió bien y Liam ahora está en monitorización en la sala de recuperación. Sin embargo, su recuperación llevará tiempo y requerirá cuidados especiales». Las lágrimas corrían por el rostro de Elise sin control. Ethan dejó escapar un profundo suspiro de alivio, invadido por una oleada de gratitud. Sin dudarlo, tomó la mano de Elise, olvidando todo el dolor y los malentendidos que los habían separado en el pasado. «Gracias a Dios», Elise se atragantó. «Gracias, doctor», dijo Ethan con voz llena de gratitud. Les permitieron entrar a la sala de recuperación para ver a Liam. El niño yacía en la cama del hospital, todavía conectado a varios dispositivos médicos, pero su rostro se veía más tranquilo que antes. Elise se sentó a su lado, le tomó la mano con cariño y le susurró, «Estoy aquí, cariño». Ethan se sentó al otro lado, con los ojos llenos de amor y orgullo. «Yo también estoy aquí, Liam. Prometo que no me iré otra vez». Liam abrió lentamente los ojos, con voz débil, pero con una sonrisa radiante. «Lo sé», murmuró. Los días siguientes estuvieron llenos de desafíos. La recuperación de Liam fue ardua, requiriendo monitoreo constante, numerosas pruebas y lidiar con episodios de agotamiento e incomodidad. Sin embargo, a pesar de todo, Ethan y Elise lo apoyaron, dejando atrás sus conflictos del pasado por el bien de su hijo. Ethan aprendió a encargarse incluso de las tareas más pequeñas, ayudando a Liam a comer, a sentarse y a mantenerse despierto durante las largas noches de insomnio junto a su cama. Elise también se acostumbró poco a poco a la presencia de Ethan, dándose cuenta de que había cambiado de verdad. Se estaba convirtiendo en el padre que Liam necesitaba.
Una noche, mientras Elise estaba sentada, exhausta, en la silla junto a la cama de Liam, Ethan le colocó con cuidado una manta sobre los hombros. Ella se movió ligeramente y abrió los ojos para encontrarse con su mirada, llena de ternura y preocupación. Por primera vez en años, sintió una sensación de consuelo. «Gracias, Ethan», susurró. Ethan sonrió suavemente, con una voz profunda y sincera. «Me he perdido demasiado, Elise», dijo. «Ya no quiero perderme nada». Sus palabras resonaron en su mente, y por primera vez, Elise sintió que tal vez, solo tal vez, su historia aún no había terminado. Una tarde, mientras Ethan ayudaba a Liam a caminar por el pasillo del hospital, Liam de repente lo miró y dijo: «Papá, creo que tengo mucha suerte». Ethan arqueó una ceja, curioso. «¿Qué suerte? ¿Por qué lo dices?» Liam sonrió levemente. «Porque aunque sea tarde, por fin te tengo a mi lado». Ethan sintió un nudo en la garganta, abrumado por la emoción. Se arrodilló y abrazó a su hijo con fuerza, jurando en silencio que nunca más permitiría que nada se interpusiera entre ellos. ¿Sigues la historia? Comparte tu opinión en los comentarios. Capítulo 7. Reavivando el amor. En las semanas posteriores a la cirugía de Liam, la familia se adaptó gradualmente a un nuevo ritmo de vida. La ansiedad inicial dio paso a la esperanza. Liam se fortalecía cada día, y la relación entre Ethan y Elise también dio un giro positivo. Ethan, quien antes se había sumergido en un trabajo interminable, ahora dedicaba la mayor parte de su tiempo a Elise y a su hijo. Tomó la audaz decisión de dejar atrás sus responsabilidades en Hawthorne Group para priorizar a su familia. Inicialmente, la junta directiva se opuso a su decisión, pero Ethan se mantuvo firme. «He sacrificado demasiado por mi carrera. Es hora de centrarme en lo que realmente importa, mi familia». Elise observó en silencio los cambios en él. Ethan ya no era el joven ambicioso que una vez conoció. Ahora era un hombre maduro, dispuesto a dejarlo todo para empezar de nuevo. La comprensión la conmovió profundamente. Una tarde, Elise se encontraba en el jardín trasero, el lugar al que solía refugiarse cuando necesitaba pensar. El pequeño jardín, con sus arbustos de lavanda en flor y un columpio de madera, había sido testigo de sus pensamientos más íntimos durante los últimos 20 años. Mientras observaba los tonos dorados del atardecer pintar el cielo, recuerdos del pasado inundaron su mente. De repente, pasos familiares resonaron tras ella. Ethan se acercó con un ramo de rosas blancas. Elise lo miró con los ojos llenos de sorpresa. «¿Rosas blancas?», sonrió Ethan. «¿Tu favorita?». Elise tomó el ramo, con una suave sonrisa formándose en sus labios. «¿Todavía lo recuerdas?». Ethan asintió, con sus profundos ojos azules llenos de sinceridad. «Siempre lo he recordado, Elise». Se quedaron en silencio un momento, y luego Ethan respiró hondo, con expresión seria. Se arrodilló ante ella y sacó una pequeña caja de terciopelo rojo de su bolsillo. Al abrirla, un delicado anillo de diamantes brillaba en su interior. El mismo anillo que había guardado durante 20 años. Elise se tapó la boca, con los ojos abiertos de asombro. «He conservado este anillo durante 2 décadas», dijo Ethan con la voz ligeramente temblorosa. «Una vez planeé dártelo el día que desapareciste de mi vida. Estaba enojado, con el corazón roto, pero ahora entiendo que algunas cosas no se pueden deshacer». La miró fijamente a los ojos, el atardecer los iluminaba con un brillo dorado. «Elise, no puedo cambiar el pasado, pero puedo elegir cómo vivimos hoy y en el futuro. Quiero estar contigo y con Liam para construir una nueva vida juntos. ¿Me darás esa oportunidad?». Elise se quedó paralizada, con lágrimas rodando silenciosamente por sus mejillas. Había soñado con este momento incontables veces, con la esperanza de que algún día Ethan regresara, pero nunca imaginó que realmente sucedería. «Ethan, ¿estás seguro?», susurró con voz temblorosa. «Hemos perdido tanto tiempo». Ethan sonrió con dulzura, con los ojos llenos de una determinación inquebrantable. «No lo hemos perdido todo, Elise. Solo empezamos tarde, pero más vale tarde que nunca». Elise soltó una suave risa entre lágrimas, asintiendo, y Ethan le puso el anillo con ternura en el dedo. «¿Entonces es un sí?», preguntó. «Sí», susurró Elise, con la voz quebrada de felicidad. Ethan se levantó y la abrazó.
En ese instante, todo el dolor y los malentendidos se desvanecieron. Eran solo dos personas que habían tomado el largo camino para volver el uno al otro. Desde la ventana de la sala, Liam observaba a sus padres con una sonrisa discreta. No dijo ni una palabra, pero en el fondo sentía que la felicidad regresaba poco a poco a su familia. Alguna vez pensó que sus padres nunca podrían reunirse, pero ahora veía que los milagros podían ocurrir. Esa noche, Ethan, Liz y Liam se sentaron a la mesa, experimentando por primera vez un verdadero sentido de familia. Ethan le sirvió a Liz su plato favorito, mientras Liam los bromeaba con comentarios juguetones. Es genial verlos finalmente admitir sus sentimientos, rió Liam con un brillo en los ojos. Liz sonrió con cariño. ¿Qué se siente tener por fin una familia completa, Liam? Liam se encogió de hombros, pero su sonrisa delató sus verdaderos sentimientos. Creo que tengo mucha suerte. Ethan miró a su hijo, luego a Liz, y le tomó la mano por debajo de la mesa. Todos tenemos suerte, Liz, porque nos reencontramos justo a tiempo. Liz le apretó la mano, una renovada esperanza la inundó. Por primera vez en 20 años, sintió una profunda paz. Y así, un nuevo comienzo se abrió para ellos, sin remordimientos, pero lleno de amor y esperanza para el futuro. Capítulo 8. Una nueva felicidad. Después de que Liam se recuperó por completo, Ethan y Liz decidieron dejar atrás la agitada vida de Nueva York y emprender un nuevo capítulo en Vermont, el lugar donde Liz había pasado los últimos 20 años. Eligieron una acogedora casita a las afueras del pueblo, rodeada de un vasto jardín e imponentes arces que se transformaban en brillantes tonos rojizos y dorados cada otoño. La casa irradiaba calidez y tranquilidad, un refugio ideal tras años de separación y añoranza. Cada mañana, Ethan y Liz paseaban tranquilamente por los sinuosos senderos junto al lago, respirando el aire fresco y puro y disfrutando de los momentos de paz juntos. Ethan nunca imaginó que podría encontrar una felicidad tan sencilla. Se acabaron los horarios de trabajo incansables, las reuniones consecutivas, solo cenas tranquilas a la luz de las velas y mañanas tiernas con Liz a su lado. Liam, tras recuperarse de su enfermedad, tomó una decisión que le cambió la vida. Quería dedicarse a la medicina para ayudar a quienes enfrentaban la misma batalla que él. Empezó a pasar tiempo en el hospital local, hablando con los pacientes, animándolos y compartiendo su experiencia con quienes atravesaban dificultades similares. Una noche, mientras la familia estaba reunida en su acogedora sala, Liam habló. Lo he pensado mucho y quiero ser médico, no solo para ayudar a los demás, sino para retribuir la segunda oportunidad que me han dado. Los ojos de Liz se llenaron de orgullo al mirar a su hijo, mientras Ethan apoyaba su mano en el hombro de Liam. Creo que serás un médico increíble, hijo, y siempre te apoyaré en cada paso del camino. Pero Liam no fue el único con un nuevo propósito. Ethan también decidió darle un sentido a su vida. Utilizó parte de su fortuna para fundar la Fundación Hawthorne Hope, una organización benéfica dedicada a apoyar a pacientes con leucemia. La fundación tenía como objetivo ayudar a las familias que lidiaban con la carga financiera de los trasplantes de médula ósea y los tratamientos a largo plazo. En el evento de lanzamiento de la fundación, Ethan se dirigió a la prensa y habló con sinceridad. He perdido mucho en mi vida, pero creo que todos tenemos la oportunidad de enmendar las cosas. Esta fundación no es solo una promesa para mi hijo, sino un rayo de esperanza para cada familia que lucha contra esta cruel enfermedad. Y Liz permaneció en silencio junto a él, con el corazón henchido de gratitud. Ethan no solo fue un padre increíble para Liam, sino que también se había transformado en un hombre dedicado a dar esperanza a los demás. El pequeño pueblo de Vermont, antes tranquilo y apacible, ahora contaba con una familia llena de amor y propósito. Y Liz continuó su trabajo en la clínica pediátrica local mientras Ethan distribuía su tiempo entre la supervisión de la fundación y el cuidado de su querido jardín. Juntos, organizaban pequeños eventos benéficos, invitando a familias con niños enfermos a compartir comidas, intercambiar historias y encontrar consuelo en las experiencias de los demás. Cada sonrisa que presenciaban les traía una alegría inconmensurable a Ethan y a Liz. Una tarde, sentados en su jardín viendo cómo el sol se ponía tras los árboles, Ethan miró a Liz y le dijo en voz baja, nunca pensé que me enamoraría de Vermont así, pero quizá no sea por el lugar, sino por ti. Y Liz sonrió, apoyando la cabeza en su hombro, sintiendo una inmensa satisfacción. Habían soportado tanto dolor, pero al final, se reencontraron en el capítulo más tranquilo de sus vidas.
Con el paso del tiempo, sus vidas se asentaron en un ritmo estable. Liam fue aceptado en una prestigiosa facultad de medicina, y cada día, continuaba sus estudios con inquebrantable dedicación y gratitud. Sabía que sin el amor y el sacrificio de sus padres, no habría tenido la oportunidad de llegar donde estaba hoy. Una fresca mañana de otoño, y Liz y Ethan estaban sentados en el banco de madera de su porche, observando cómo las hojas doradas caían suavemente al suelo. Ethan dejó su taza de café y se giró para mirar a Elise a los ojos. «Elise, ¿te arrepientes de haber vuelto conmigo?», preguntó en voz baja. Elise sonrió, con una mirada suave y cálida. «No, Ethan, solo lamento que nos haya llevado tanto tiempo darnos cuenta de que el amor verdadero nunca se desvanece. Pase lo que pase, pasen los años que pasen, si nos aferramos a la fe y estamos dispuestos a perdonar, el amor siempre encontrará su camino de regreso». Ethan apretó su mano y le dio un suave beso en la frente. Sabía que era el hombre más afortunado del mundo por tenerla a su lado. En ese momento, ambos comprendieron que la felicidad no residía en los grandes momentos, sino en las alegrías tranquilas y cotidianas que ahora compartían. Una felicidad cimentada en el amor, el perdón y las segundas oportunidades. Transcurrían tardes tranquilas, entre risas y conversaciones sinceras sobre la vida. Ethan aprendió a disfrutar de un ritmo más tranquilo, a liberarse de las presiones del trabajo y a dedicarse por completo a su familia. Un día, Liam regresó de la universidad, trayendo consigo fotografías del hospital donde estaba de prácticas. «Mamá, papá, miren a estos niños. Me veo reflejado en cada uno de sus ojos». Ethan y Liz miraron las fotos, con rostros llenos de resiliencia y esperanza. Ethan puso una mano tranquilizadora sobre el hombro de su hijo y le dijo con dulzura: «Estás haciendo algo increíble, Liam. Estoy tan orgullosa de ti». Junto a ellas, su pequeño jardín permanecía exuberante y verde, y el anillo en el dedo de Elise brillaba bajo la luz del sol. Era el símbolo de un amor que había superado incontables tormentas, pero que seguía intacto, más fuerte que nunca. Su historia fue un testimonio de la idea de que el amor verdadero nunca desaparece. Puede ser puesto a prueba, puede desviarse, pero mientras ambos se aferren a la fe, siempre encontrará el camino de regreso. La lección más importante que Ethan y Liz aprendieron de su viaje no fue sobre la pérdida, sino sobre apreciar lo que tenían, aprender a dejar atrás el pasado y construir un futuro lleno de confianza y esperanza. Encontraron la felicidad no en grandes gestos, sino en los momentos más sencillos, cenando juntos, contemplando el amanecer y, lo más importante, reencontrándose. Afuera, la suave brisa invernal susurraba en el jardín, pero dentro de su pequeño hogar, el ambiente era cálido y lleno de amor. Gracias por escuchar esta historia. Comparte tu opinión con nosotros en los comentarios. No olvides darle me gusta, compartir y suscribirte a nuestro canal.